capítulo 27, del 1 al 4, primeramente, del 1 al 3. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Era de hasta el 3. Bueno, pero ¿sabe que en esta lectura del libro de Éxodo, del capítulo 27, Dios habla de hacer un altar de bronce, y que ese altar de bronce era donde se hacía la ofrenda del holocausto? Y ese lugar estaba en el atrio, afuera del lugar santo y el lugar santísimo. Y esta caja que se hacía debía hacerse con maderas de acacia y revestido de bronce por fuera y por dentro, y era de 2,10 metros y 2,10 metros, era cuadrada, una caja de 1,30 metros aproximadamente de altura, y como la madera y el bronce que revestían toda esa caja, donde era el altar, era bien pesada. Era pesada. Pero en medio de esa caja tenía un enrejado, que es la que habla de 3 cosas que tenía esa caja, que era el altar de bronce, donde el bronce es símbolo del juicio de Dios, y donde era en esa ofrenda que venían a dar, a que fuera propicia a cada vida que la traía, los sacerdotes hacían ese oficio para el pecador, para el transgresor, para el que venía a ofrecer una pieza, un animal, en propiciación de su vida por su pecado. Y cuando nos habla Dios de este altar, está hablando del altar de Cristo. Es símbolo, figura, es tipo de Cristo en el altar mayor, la cruz, que la llevó Él solo sobre sus hombros de madera, y que el juicio de Dios, que es el bronce, vino sobre Cristo por todos nuestros pecados. Así que cuando nosotros miramos esta escritura del libro de Éxodo capítulo 27, podemos entender de que la ofrenda perfecta, la ofrenda que salió fuego sagrado y consumió esa ofrenda. 2 cosas salieron de esa ofrenda, que era Cristo mismo. Una, el aroma, la fragancia, el perfume que Dios disfrutó. Porque el único sacrificio, la única ofrenda que agradó, que complació, que hizo disfrutar a Dios, fue la de su Hijo, el Señor Jesucristo, que sin mancha, sin pecado, sin ofensa a Dios, transitó con su humanidad, con su cuerpo, por esta tierra, dejando su gloria, viniendo a humillarse. Él, sin pecado, sin mancha, sin ofensa a Dios, tomó el lugar de todos nosotros, de todos los pecadores, de toda la humanidad. Y allí, en ese altar,
La ceniza, el humo, era el grato aroma, el perfume, un asado. El fuego consume la carne y las maderas que se ponían para ese holocausto. Y esas maderas y esa carne, debajo de esa caja cuadrada que soportaba el fuego, el calor del fuego, por el bronce, caía ceniza. Caían las cenizas al suelo. A Dios le complacía ese perfume. Era un perfume diferente. El mal olor, lo maloliente del pecado de esa humanidad que Él tenía que soportar, ahora era cambiado por una fragancia, por un perfume de esa carne y de esa madera cocinada por un juicio, por la justicia de Dios, no porque Él, sino por la justicia de Dios, porque es su carácter, es su esencia, la justicia. Vinieron sobre ese altar, y ese altar del libro de Éxodo era una figura, un tipo de lo que era el altar que Cristo vino a cumplir, esa redención prometida, en una redención cumplida, porque lo que Dios promete cumple. Y sabe que esa redención es la obra de una acción de alguien que dio la vida haciendo esa obra de redención por nosotros, sin dejar de Él ser el redentor de nosotros. Muchos podrían entenderlo de una manera lejana, solo recibiendo la obra redentora de Cristo, que le ha pasado a un montón de cristianos. Solo reciben la salvación de Cristo, pero no reciben al Redentor de esa obra de redención. Y el Redentor es el que sufrió, el que padeció, el que dejó que se clavaran sus clavos en los pies, los clavos en las manos, los latigazos sobre todo el cuerpo, la corona de espinas sobre su cabeza, hablando de que Él se entregó todo, cabeza, pies, manos, todo su cuerpo, su alma, su espíritu. Entonces, cuando no entendemos al Redentor, solo entendemos una obra de redención, estamos yendo a la mitad del camino de lo que el Señor nos quiere mostrar. Mire, los 27 libros del Evangelio del Nuevo Testamento podrían ser leídos, pero nunca, coinciden los maestros bíblicos, nunca en esos 27 libros va a estar tan claro el tiempo y el lugar de la redención de Cristo como lo está en el libro de Éxodo. Entonces, aunque leamos todo el Nuevo Testamento, los detalles y la claridad con que nos muestra Dios en este libro de Éxodo, y que no se puede entender por lo que es el conocimiento ni la sabiduría, sino que esta doctrina se entiende por las experiencias que se puedan vivir con el Señor, porque las experiencias son las que transmiten la vivencia, las experiencias de Dios. Solo si podemos pasar tiempo en adoración, porque no captaremos al Espíritu con que fue hecho. Y ahí tomaremos solo la obra redentora, sin tomar al Redentor. Y perderemos el espíritu con que fue dado a este mundo.
Por eso en el 4 al 7, del 4 al 7 del libro Éxodo 27, ahí están las tres cosas muy importantes de esta caja de 2 metros por 2 metros y de 1,30 m de alto, maderas de acacia que es muy pesada y revestida todo con bronce, tenía un enrejado en el medio y ahí del 4 al 7 dice de este enrejado, de estos anillos y de estas varas que menciona la palabra de Dios. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y en sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Ahí está, mire, 3 cosas en estos 3 versículos que cuando uno los lee, al parecer tantos detalles de un altar, de una caja, de un altar, parece aburrido. Parece que me hace perder el interés, como que está hablando de algo muy lejano de mí y de muy antiguo. Y entonces me parece que yo estoy casi perdiendo el tiempo cuando leo ese tipo de aclaraciones en los detalles bíblicos, pero es algo que llama poderosamente la atención de que es un paralelo donde vemos a un altar claramente en la obra redentora de la cruz. Y ahí me doy cuenta la importancia que tienen estos detalles. Porque en esa caja de madera revestida con bronce, había que poner en medio un enrejado de bronce, fuerte. Tenía que ser fuerte. Y era muy fuerte porque después de ese enrejado, al lado de afuera, tenía 4 anillos, uno en cada punta de la caja. Y ahí se metían las varas, revestidas también con bronce, para ser llevada. Era bien pesada. El altar era bien pesado, la caja del altar del holocausto era bien pesado. Porque están esos que quieren hacer la obra solo. Era para que no la llevara uno solo. Están de esos que si usted le da un área, no hay como él que la haga. No. Si este altar iba a ser trasladado en todo el desierto, no alcanzaba un hombre para llevarlo. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, 9, 10, 11, 12, que eran los príncipes de las 12 tribus de Israel. Están los egoístas, que si fuera por ellos estaría solo como músico, solo, yo solo. Y si usted le da un área de discipulado, yo solo. Y da dolor cuando uno ve ese egoísmo tan grande que no deja que los demás. Miren, estos detalles hablan del peso que tenía esa caja que era el altar del holocausto, donde el fuego sagrado consumía y donde la fragancia hacía satisfecho a Dios y complacido el corazón de Dios, y donde cuando estaban los hombros de los 12, porque eran los únicos que podían trasladar el altar del holocausto, caía la ceniza, y la ceniza le daba una satisfacción al que había dado el animal para ser quemado. La satisfacción era, si la ceniza cae, es porque el fuego ha consumido, ha sido acepto por Dios
Y si cae la ceniza es porque ha sido consumido el holocausto. Y la ceniza si cae es porque ha sido acepto mi ofrenda, mi holocausto. Porque mi ofrenda y mi holocausto no es por mí, es en la figura de Cristo. Cuando voy yo a rendir mi vida al Señor, tengo que decir, oh Señor Jesús, tu obra redentora es la que ha hecho acepto mi sacrificio. Yo vengo a ti como por el Redentor y por la obra redentora, Padre. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que soy acepto. Oh Señor Jesús, yo sé que soy acepto porque la ceniza cayó, porque el holocausto fue consumido por el fuego, la madera y el animal. ¿Sabe? El enrejado tenía que ser fuerte, porque tenía que toda la madera que se ponía y todo el animal era pesado y toda la caja era pesada y tenía que ser fuerte y de una sola pieza los anillos que iban alrededor de una sola pieza tenían que ser, no era soldado, no era añadido, eran del mismo material del enrejado, salía de una sola pieza. Esos anillos son el espíritu, todo inclusivo, el espíritu que los incluye a todos. Era hecho con mucho peso para que no fuera llevado por uno solo, ni por dos, ni por cuatro hombres, para que todos fueran integrantes de llevar ese altar. Eso habla de una obra en conjunto, en una obra en comunión, en una obra del Espíritu. Los anillos eran el Espíritu eterno que levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu de Dios que lo levantó de la muerte y del sepulcro. Esos anillos significan dejar hacer la obra al Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. No le levantó un hombre, no le levantó un humano, le levantó Dios el Padre en su Espíritu. Esos anillos significan el Espíritu de Dios levantando el sacrificio de Cristo en alto y darle vida, porque la vida viene del Espíritu. El Espíritu da vida, aleluya. Con la carne no podemos agradar, el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Si hacemos una obra nosotros en egoísmo, no tenemos la vida de Dios. Si hacemos una obra en la humanidad, no tenemos la vida de Dios. Si nosotros hacemos una obra natural, no tenemos la vida de Dios. Cuando yo estoy renegando y hablando palabras de protesta, que el otro no vino y que me dejaron solo y que esto y que lo otro, usted está criticando el sacrificio de la cruz de Cristo. Usted no está en el espíritu del amor. Usted no está en el espíritu de lo sobrenatural. Usted no está en el espíritu del resucitado Cristo, que fue levantado por el poder del Espíritu en amor de su Padre, porque el Padre es amor. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El espíritu de amor es el que deja que otro sea integrante. Cuando viene alguien a tocar solo, cuando viene alguien a hacer un discipulado como que él solo, y cuando alguien cree que solo es el que puede, no, Cristo, que murió por todos nosotros, es el que nos da vida. Cuando yo tengo el Espíritu de Dios, voy a ser un integrador, voy a ser uno que hace que todos se involucren. Voy a hacer que todos tengan el derecho, igual que yo, por ser hijos de Dios, por ser llamados, por ser escogidos, por ser atraídos por amor a su reino. La iglesia es un vínculo perfecto para con Dios y es el vínculo del amor. No hay otro vínculo que lo pueda integrar a usted al cuerpo de Cristo. Si todavía sigue insistiendo en el egoísmo,
si todavía su mirada está puesta en usted y en sus habilidades y capacidades, no tiene eficacia la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es eficaz, única, para relacionarlo con Dios. Todas sus habilidades, todas sus capacidades, todos sus poderes de educación, de dinero, de todo, no cuentan para Dios. Lo único que lo va a unir a usted al vínculo perfecto con Dios es Cristo. Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo que dio su vida por nosotros. Jesucristo que soportó el juicio del pecado sobre todos, sobre Él, de todos nosotros. ¿Sí, amén? No hay otra ofrenda que agrade al Padre. Todo es apestoso. Todo es malo cuando usted va a ofrecerle algo y no es Cristo. Por esto lo habla Dios de tres cosas. Uno, el enrejado. Es enrejado de bronce. Es enrejado que significa Cristo, soportando el peso del pecado. El Redentor satisfizo a Dios y complació a Dios. Y la ceniza fue la que cayó para hacerle saber al pecador que Dios aceptó esa ofrenda en Cristo. Qué importante que es saber que los anillos son el Espíritu eterno. El Espíritu que hace todo inclusivo, que no teniendo ese Espíritu, no conociendo a ese Espíritu, no conocemos la obra de Dios. Porque la obra de Dios, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, es para vencer todas las cosas que nos afectan, todas las cosas que nos amenazan, todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que viene Satanás para hacernos daño. Él ya las venció en la cruz del Calvario. ¿Sí, amén? Y cuando nosotros estamos en ese espíritu, estamos en el Espíritu de Dios, haciendo que la obra de Dios pueda seguir siendo creada, porque proféticamente todo lo que nosotros hablamos y ministramos en su palabra, en su voluntad, es creativo Dios y sigue creando a través de la palabra de Él en nosotros, manifestándose en la expresión nuestra, en lo que hablamos. Y cuando esa expresión establece el reino, Dios crea esa situación y hace el milagro para que sea establecido su reino en todas las edades. ¿Sí, amén? Fíjese que las varas debían ser bien fuertes. Y las varas significan nada más ni nada menos que su cuerpo, la iglesia. La iglesia, su cuerpo, el mismo espíritu, su iglesia, la plenitud de Cristo aquí en la tierra, donde lleva en sus hombros únicamente, no las puede llevar en un carro nuevo, no las puede llevar con bueyes. Al altar del holocausto no se lo puede llevar con ninguna otra cosa, solo con hombros de sacerdotes, de hombres que han entendido que tienen que llevar el reino de Dios a todas partes, que han entendido que tienen que llevar el reino de Dios en sus hombros, sobre sus fuerzas, y que esa es la vida de la iglesia. Llevar su presencia a todo lugar, llevar su presencia a todos los 4 puntos cardinales, al sur, al norte, al este y al oeste, llevarlo. Está sobre nosotros la responsabilidad, el peso de ese holocausto, de ese sacrificio, está sobre nosotros, y la responsabilidad es nuestra de llevarla a todos los confines de la tierra, de llevarla en el nombre de Jesús, a donde no conocen a Cristo, llevarlo y decirle: esta es la ofrenda que satisfizo a Dios, esta es la ofrenda que complació a Dios, este es el vínculo perfecto, el espíritu del amor con que Él se entregó por nosotros. Nosotros nos entregamos para que la salvación llegue a todos los lugares, a todos los hogares, a todas las familias, a todos los matrimonios, a todos los hijos, llevarlos en el nombre de Jesús, con entrega, con amor y con entrega. Bendito sea Dios.
Dele fuerte un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. La persona del Espíritu es la que nos incluye. Las varas transportaban el altar del holocausto. Y la iglesia es la que lleva, no un individuo no es iglesia. Iglesia es el conjunto, es el grupo, es la aceptación en el vínculo del amor. Es la aceptación, porque hay gente de diferentes razones sociales, culturales, económicas y de todo, para que sepamos aceptarnos. Porque aceptar al que nos es agradable solamente, eso no es amor. Amor es aceptar a todos. Iglesia es el conjunto de gente que ama por el vínculo del Espíritu, porque ha entrado en el Espíritu de Dios y ha visto a Dios como ejemplo en una entrega total, donde el Padre entrega a su Hijo y donde su Hijo entrega su vida, y el Espíritu de Dios nos va vinculado a todos nosotros, llamándonos, haciendo que el predestino de Dios el Padre fuera en un llamado aquí en nuestra tierra, y ese llamado fuéramos justificados y fuéramos ahora glorificados. El Señor completa la obra a través del Espíritu de Dios, ese Espíritu todo inclusivo, el que no tiene egoísmo, el que no la quiere hacer individual a la obra, el que no la quiere hacer solo, sino que la hace en el conjunto de discípulos, en la iglesia, en el grupo que Dios ha llamado, en los hijos de Dios, los que saben aceptar el corazón del Espíritu de Dios. Sí, amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Es tremendo ver el individualismo. Es tremendo ver el egoísmo. Yo solo, egoísmo. Creer en sí. No rendirse a la palabra de Dios. No rendirse al grupo de Dios. Individual, símbolo de muerte. Cuando uno es individual como un Judas, él no respetó a los demás. Él quiso cumplir una meta y un objetivo propio, personal, individual. Hay gente que por estar en esta tierra ambiciosa, codiciosa, ha puesto las metas, aunque tiene a Cristo, pero sus metas son la codicia, la avaricia, la ambición. Están muertos, no están animados, no están entregados, rendidos al espíritu del Evangelio, del altar del holocausto, porque no los deja todavía esas dormidas, al parecer, ambiciones, codicias y cosas que tienen por este mundo, hasta que no renuncien, hasta que no se nieguen a sí mismos, hasta que no digan, dejo que el Espíritu de Dios me una al cuerpo, sin tener ese rechazo. Cristo pagó por el rechazo y el desprecio de todo. Lo despreciaron los de su misma nación, los de su misma casa. Lo escupieron, lo vituperaron, se mofaron de él. ¿Cuántos se rechazan? ¿Cuántos no tienen aceptación? No aceptan a personas. No la aceptan, no tienen el amor del Espíritu. A veces ni para hacer un trabajo. Dicen, no, prefiero uno del mundo. Y eso es doloroso porque en su espíritu no está aceptando el plan de Dios. Le está diciendo a Dios, me has puesto un tipo que vos no sabés. Y él sabe porque para probar tu egoísmo. No, prefiero dárselo a uno del mundo. Y yo que sigo las personas y los temas, lo agarró uno del mundo y lo reventó con una estafa. Ah, pero él dijo, prefiero a uno del mundo. Le hizo una estafa, mire, de aquellas pingües. Y el hermano no le iba a hacer una estafa, tal vez se lo hiciera. Pero qué importante es el amor. Qué importante es aceptar de Cristo todas las cosas.
Cristo los aceptó a todos y murió por todos. Con diferentes bajezas humanas, con diferentes debilidades humanas, con diferentes apetitos carnales, cada uno. Pero Él pagó por todos nosotros, por los ricos y por los pobres, por los intelectuales y por los burros. ¿Sí, amén? Entonces, ¿por qué cuestionar tantas cosas? ¿Por qué ser tan individualista? ¿Por qué ser tan egoísta? ¿Por qué querer una sola idea y no dejar que las otras ideas se vayan uniendo? Dice, unirse a Él. Todos vamos a ser llevados a la estatura de la medida de un varón perfecto, Cristo. Todos. Así que unos antes y otros después, pero hay que tener paciencia de amor para ir caminando hacia adelante y no produciendo un vocabulario negativo, quejoso, donde todo es difícil, donde nada se puede. Mire, donde hay frialdad, donde no hay amor, todo se hace engorroso, todo se hace difícil, todo se hace difícil de alcanzar. Pero cuando hay amor, todo es posible, todo es posible. Déjese llenar con el Espíritu de Dios. Cuando usted esté negativo, vaya al altar. Vaya a ese altar y dígale, Señor Jesús, te doy gracias por haber pagado la ofrenda del holocausto a Dios, que eso me une en un vínculo perfecto de amor. Lléname de tu Espíritu. No quiero andar sin tu Espíritu. Soy un ser frío, dañino, perverso, cuando no está tu Espíritu en mí. Y sabes que como iglesia, si no nos unimos en ese Espíritu, no podremos llevar esa caja del altar de la ofrenda que Dios acepta. Cuando hay uno que quiere echar atrás, cuando hay uno o dos que no quieren, nosotros hemos tenido discipulados que no los hemos podido llevar a cabo porque los líderes muchas veces no quieren, no están, no es posible. Y eso se sufre porque es una falta de acuerdo a la cual he luchado siempre para que estén de acuerdo, para que se unan, para que mueran a su pensamiento egoísta y dejen de pensar de otra manera y se unan a la idea de Dios, al pensamiento de Dios. Y al unirse vamos a hacer que ese altar sea llevado por todas partes. Porque ya no vamos a mirar lo individual, lo egoísta, vamos a mirar el equipo. Hemos muerto todos por igual, todos hemos muerto como nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo Él, para que todos llevemos ese altar del holocausto, lo que agradó al Padre, lo que complació al Padre, lo que hizo feliz al Padre. Yo también he muerto junto a mi Señor, el Señor Jesucristo, para darle la gloria al Dios del Padre, para darle la honra, para hacer que todo el mundo sepa de esta obra gloriosa del Redentor y de redención que ha venido a esta tierra. ¿Sí, amén? Y a su nombre. ¿Cuántos demoran que el Redentor y la redención se conozcan en esta tierra? Por sus pensamientos individualistas, por sus pensamientos negativos. Yo quiero hoy orar para que este año sea un año de pensamiento junto a Dios, que sean uno, como yo y tú somos uno, para que el mundo crea, y ellos con nosotros. El Dios del Padre le dio un pensamiento a su Hijo. Su Hijo lo cumplió su obra redentora, cumplió el sueño del Padre, lo complació, y ahora pide que todos nosotros como iglesia nos unamos a ese único pensamiento. Mire, hasta en el capítulo 11 del libro de Génesis estaban haciendo una obra soberbia contra Dios, pero se habían unido en un mismo lenguaje y en un mismo pensamiento, y tuvo que descender Dios para cambiarle las lenguas, porque nada los iba a hacer desistir. Iban a lograr la meta. Cuando uno se une en un solo lenguaje y en un mismo pensamiento, vamos a lograr la meta de llevar el Evangelio por todas las naciones, por todo el mundo, con un corazón del Espíritu de Dios, con un corazón de amor, porque hemos entendido que el amor del Padre está en nosotros y se ha perfeccionado en nosotros. Aleluya, aleluya, gloria, dígale gloria a Dios. Denle un grito de júbilo, alábelo a Jesús, dígale: Señor Jesús, gracias por ser mi Redentor, gracias,
Vamos, dígale, hablabe al Señor, ponga palabras de alabanza. Señor Jesús, muchas gracias por esta salvación, por esta redención tan grande.